Sin duda, uno de los temas esperados de la jornada, la reunión del equipo económico, se anunciaba desde la semana pasada. Dante Melgarejo estuvo en la cobertura. ¿Qué pasó finalmente en la tarde de hoy, Dante? Buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Efectivamente, parecía inminente el aumento de las tarifas tanto de la ANDE como de la ESAB. En contrapartida, se tenía la esperanza de que se vuelva a bajar el precio de los combustibles, específicamente gasoil y las naftas. De hecho, los presidentes de cada de estas instituciones estuvieron presentes hoy en la reunión del equipo económico nacional, es decir, el titular de ESAB, el presidente de la ANDE, el presidente de Petropar. Ven en imágenes los ministros del Ejecutivo, específicamente los integrantes del equipo económico nacional reunidos esta tarde. Comenzó 14:30 específicamente, y nos preparamos nosotros para la cobertura. Pensábamos que esto iba a tardar, que iba a terminar recién cuando caía la tarde, pero terminó casi rápido, podríamos decir, 5:30 de la tarde. Ya después de que expongan cada uno de estos funcionarios, sale el vocero del equipo económico, que es el ministro de Industria y Comercio, en este caso el señor Gustavo Leite, que nos decía: les escuchamos a cada uno de los administradores de las empresas estatales. Y finalmente hablamos a través de una teleconferencia con el presidente de la República. Y escuchen bien, le digo a los televidentes que presten atención al mensaje y a la disposición del señor Horacio Cartes, que dice y que pone condiciones para aumentar las tarifas de los servicios, ya sea de electricidad como el de agua potable. Reitero, presten atención al mensaje del presidente que se expone a la sociedad ante la voz del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. Terminada la reunión, tuvimos una teleconferencia con el presidente de la República. El presidente de la República no está dispuesto a anunciar ningún ajuste sin que antes las empresas públicas hagan lo siguiente: A, eliminar todos sus planilleros; B, eliminar los beneficios discriminatorios que tienen a partir de sus contratos colectivos; y C, sincerar totalmente sus costos hacia la ciudadanía. Entonces no estamos en condiciones hoy de anunciar absolutamente nada más que esto. Nos quedó muy claro lo que nos dijo el presidente de la República. Entendemos que las empresas públicas tienen sindicatos, que hay contratos colectivos, que hay que desarmar los contratos colectivos, pero la ciudadanía paraguaya no tiene sindicatos. Y nosotros como gobierno somos el sindicato de la ciudadanía y vamos a defender el bolsillo de la ciudadanía. Bueno, hay que admitir que los que estábamos ahí quedamos un tanto sorprendidos, y si bien el ministro intentó de vuelta ingresar a la reunión, que por cierto no terminaba, él salió para hacer el anuncio de que no iba a haber tarifazos, bueno, pero reaccionamos y le insistimos que esclarezca algunas cuestiones, que ponga luz sobre lo que decía. Hablaba de no planilleros, hablaba de eliminar los contratos colectivos discriminatorios. Y escuchen esta segunda parte, porque en esta segunda parte el ministro Leite incluso le pone nombre a la cuestión de los contratos colectivos, menciona al sindicato de una de las empresas estatales, que por cierto en las redes sociales es tema de discusión, porque estos funcionarios solamente pagan el 50% del servicio que ellos consumen. Lo escuchamos de vuelta. En el Paraguay todos somos iguales ante la Constitución y la ley. No debería haber. Sabemos que eso va a generar una discusión en el caso de los sindicatos de las empresas públicas, pero el Paraguay es de todos, no es solamente de los sindicalistas de las empresas públicas. Muchas gracias, me tengo que ir. Hay privilegiados y hay que eliminar los privilegiados. En el Paraguay tenemos que ser todos iguales ante la ley. El presidente Cartes quiere un reporte completo y dice: vamos a estudiar los pedidos de las empresas públicas cuando me aseguren que ya no hay ningún planillero. Vuelvo a decirle. B, me aseguren que ya no hay un contrato colectivo que discrimina entre los funcionarios de las empresas públicas y el resto de los paraguayos, que sí, por lo menos en la ANDE se da. Y en tercer lugar, de que los costos sean totalmente transparentes, de manera que la ciudadanía sepa que si se aumenta o se baja es por una razón X y se le pueda demostrar a la gente. Bueno, es un desafiante, podríamos decir, el mensaje del Poder Ejecutivo, que de alguna manera muchos entienden que esto se va a dirimir necesariamente en los estados judiciales, porque de seguro
los sindicalistas, y me refiero y menciono a la Citrande porque le mencionó el ministro, seguramente van a apelar a esa cuestión que tiene que ver con la cuestión de adquirido, derecho adquirido y cosas por el estilo. Consagrado por la Constitución Nacional, artículo 102, resguardo de los beneficios vía contratos colectivos, ¿verdad? Pero el Poder Ejecutivo con seguridad, Dante, va a apelar a otro artículo constitucional, el artículo número 128. Ese artículo 128 dice que en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Entonces vamos a tener un debate interesante en los próximos días acerca de estas cuestiones constitucionales. Claro que cuando hablamos de privilegios, Dante, también hay que hablar de los privilegios que tienen, por ejemplo, directores de entes públicos y otros cargos importantes dentro de la administración pública, ¿verdad? No solamente hay que hablar, por ejemplo, muy buen dinero a fin de año. Como producto, digamos, de la rentabilidad de las empresas. O superávit de las empresas, Dante. Sí, Oscar, a propósito, está llegando Juan Orué, que es el secretario general de Citrande. Por una cuestión de tiempo, después vamos a charlar largo y tendido, porque me interesa hablar contigo, porque estuve en la cobertura esta tarde. Sí. ¿Escuchaste lo que dijo el vocero del equipo económico? Sí, escuché. ¿Y cuál es la respuesta que le da? No, para nosotros es un despropósito pretender cargar sobre los trabajadores, digamos, esta situación de que necesariamente para poder cumplir con los trabajadores hay que hacer el reajuste de tarifas. Solamente quiero mostrar un cuadro donde se puede ver claramente los centenares de miles de millones de guaraníes que la ANDE, por ejemplo, otorga al Estado a través del aporte intergubernamental, como también entes del Estado que debe a la ANDE centenares de miles de millones de guaraníes. También otros factores que pueden ser considerados, como por ejemplo, que 360 millones de dólares ingresa al Estado paraguayo. Se ingresa al presupuesto general de gasto, ni un centavo de esos fondos genuinos que provienen del sector eléctrico paraguayo se utiliza para las inversiones. ¿Por qué crees, Juan, de que pretender que unos pocos millones de guaraníes mensuales, que de repente es lo que impacta, digamos, en relación a algunos beneficios del trabajador de ANDE, como la causante para, digamos, para que se pueda reajustar tarifas, es un despropósito. Entonces, lo que nosotros decimos categóricamente y rechazamos tajantemente la pretensión del ministro de Industria y Comercio de querer como una animadversión de la ciudadanía hacia los trabajadores. Para que la audiencia pueda entender, hay empresas de la región donde, por ejemplo, un trabajador percibe gratis 300 kilovatios hora al mes, gratis. No es que paga 50%, ¿verdad? Empresas, y puede averiguar el ministro de Industria y Comercio, empresas inclusive estatales. Entonces, no es una cuestión de privilegio. Si vemos un poco la historia del proceso, cómo se fue dando ese tema del 50%, inclusive se arrastra de la época de la compañía americana de ilustración. Quiero preguntarte algo en nombre de la ciudadanía. Sí. Vos que sos trabajador de la ANDE, ¿vos crees que se justifica reajustar los precios? Porque hay muchos que dicen también que con las usinas que tenemos, la energía eléctrica debería ser gratis para la ciudadanía paraguaya. Bueno, realmente hay muchísimas posibilidades que tiene el sector para no recurrir al reajuste de tarifa. Y yo mencioné solamente el caso de los ingresos de los royalties. Yo no mencioné, por ejemplo, el mal servicio que tiene tu empresa. Sí, por supuesto, si el 20% de los royalties y compensaciones se hubiese invertido en el sector eléctrico, estamos hablando de un aporte que sumado desde el primer giro de turbina de Itaipú, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. Si el 20% de esos fondos se hubiese invertido en el sector eléctrico, no se iba a necesitar recurrir. Solamente un detalle, digo. Claro, usted, don Juan, sabe que la ciudadanía, el usuario, está molesto por el servicio que presta la ANDE. Por eso te preguntaba, ¿se justificaría de repente con el servicio que tiene? Nosotros somos conscientes que hay que mejorar muchísimo. Solamente quiero explicar también a la audiencia, es importante que se entienda ciertas cuestiones. Por ejemplo, se habla que la ANDE trabajaba como un reloj suizo hasta el año 1989. Se recuerda mucho a un ingeniero presidente de aquel entonces. Pero nadie dice que en aquel entonces la ANDE tenía dólar preferencial, no pagaba impuestos, no tenía el aporte intergubernamental, ¿verdad?
cada trabajador atendía, escuchen, 126 usuarios atendía cada trabajador en aquel entonces. Hoy cada trabajador atiende 326 usuarios, atiende cada trabajador. En muchos lugares un trabajador tiene que estar trabajando 16, 18 horas. Es más, está sacrificando su vida por mantener el servicio. Entonces, tengo que cerrar la nota, sí. Juan. Una última. Sí. Van a recurrir, si el Ejecutivo quiere atacar el tema del contrato colectivo, ustedes van a recurrir a la justicia. Pero no pasa por ahí para la solución del sector eléctrico. Lo dijiste. Absolutamente no, no pasa por ahí. Si pasa? Por supuesto que nosotros vamos a recurrir a lo que nos corresponde en derecho. Pero reitero, es un despropósito pretender instalar ante la ciudadanía que el mal servicio o la falta de inversión se debe a los trabajadores. Gracias, Juan. Me quedo con él para seguir con la nota y seguramente en otros espacios informativos vamos a ahondar sobre la postura de Citrande en esta cuestión polémica que empezó a surgir en la tarde de este lunes. Muchas gracias, Dante. Información bien completa son las cuestiones que están pendientes de resolución seguramente en los próximos días.